Vamos a iniciar esta revisión de la tarea 5, iniciando con la respuesta de Oscar Botero. Quiero hacerlo con él puesto que, como lo dije en un audio que les compartí la semana pasada, lo provoqué. De tal manera que Oscar revisara y sacara algunas conclusiones interesantes. Pero inicialmente miremos la parte uno de la tarea con Descartes JS. Hizo un buen ejercicio. Observen, incluyó emoticones, puso nombres graciosos. En fin, digamos que en esa parte no hay ningún problema con sus cuchibarbis y su cuchiquén. Pero cuando nos fuimos a analizar este archivo que les envié o compartí en Excel, él detecta de entrada que la estatura es una variable aleatoria y por lo tanto para cada uno de los que hicieran la tarea, pues en cuanto a las preguntas que tengan que ver con estatura, pues obviamente se presentarían respuestas diferentes. Pero más allá de eso, él observó, como muchos de ustedes, que la inteligencia artificial que les compartí en la tarea, o sea, este chatbot investiga, en realidad alucina bastante con un archivo PDF corto, apenas de 2 páginas. Incluso yo lo limpié de tal manera que solamente quedara 2 páginas para observar quizá algunos problemas que se presentaban con páginas adicionales que tenía el archivo. Sin embargo, seguía alucinando. Oscar quiso hacerlo también con otras herramientas de inteligencia artificial como Gemini. En el caso de Gemini, yo también hice el ejercicio con ese PDF y la verdad es que sorprende. Estamos hablando de Gemini 2.5 Flash. Cuando le pregunto cuántas personas o cuántos registros hay en el documento, me habla de 55, 27 mujeres y 28 hombres, cuando en realidad son 25 mujeres y 26 hombres. Algunas preguntas las hace bien, pero yo le hice una observación advirtiéndole que en realidad son 51 personas, 25 mujeres y 26 hombres. Y lo reté a que encontrara las causas que lo llevaron a equivocarse. Y lo curioso es cómo responde. Él dice que la causa principal de la equivocación fue un error al parsear la tabla del documento. Y justifica ello en que Nicolás Peña y Marta Carrillo se presentan en una sola fila, cosa que no es cierto. Pero quizá como ellos dicen acá, o como la IA lo afirma, el parseo del archivo PDF tenga que ver en algo. Lo extraño es que si fuera un solo registro le tendría que dar menor y le está dando 55 registros, o sea que no es una excusa válida. Dice también que omitió nombres de hombres que sí aparecían en el listado. Peor aún, si omitió a Ignacio, a Arturo, a Enrique y a Octavio, pues no le debe haber dado 55, sino mucho menos que el dato real de 51. Y luego, supuestamente, después de corregir el parseo, da las respuestas correctas, que ya pues yo le advertí que eran las correctas, da las edades del hombre de menor edad y el de mayor edad correctamente, pero de ahí en adelante se sigue equivocando. Recurrí a DeepSeek y en DeepSeek me encuentro con que allí hay una opción que de pronto ayuda bastante a que la inteligencia artificial no se equivoque, que es el pensamiento profundo. Pero enseguida en un apartado les muestro qué fue lo que hizo. Continúo con Oscar. Oscar hizo su análisis y realmente bastante enojado, como lo vieron en algunos de los mensajes enviados en el WhatsApp. Aquí están las 10 preguntas, las mismas que he utilizado,
y él dice que los resultados fueron muy malos y decepcionantes, porque no solamente con la IA que yo les compartí, sino que también con Gemini 2.flash entrenado por Google, bastante enojado. Eh, y su conclusión es que él fue más inteligente que las IA utilizadas. Y luego, aquí es donde lo reto, lo provoco, cuando le afirmo que a mí la IA me respondió correctamente cada una de las preguntas que hice, que yo sabía que no era correcto. Y él me dice que Juan Guillermo también alucina. Y me pone una cara de loco. Excelente, Oscar, tu conclusión. Pero quizá no escuchaste el audio que puse después. Muy bien, el análisis que hace Oscar encontró que las IA alucinan y lo que más le desesperó es que no únicamente, digamos, esa IA que hicimos con GPT 4.1, sino el mismo Gemini 2.5 Flash. Pero veamos qué nos dice DeepSeek. Y allí, pues como para tranquilidad de Oscar y de algunos otros, que DeepSeek, el que acabamos de utilizar, DeepSeek R1 está al mismo nivel de Gemini 2.5 Pro, no Gemini 2.5 Flash, que está por debajo de DeepSeek. Sería interesante, Oscar, que hicieras el ejercicio con Gemini 2.5 Pro. Observemos aquí en el caso de matemáticas, DeepSeek está por encima de Gemini 2.5 Pro y obviamente por encima del 2.5 Flash. Lo interesante es que con DeepSeek obtuvimos resultados muy buenos. Aquí con Gemini 2.5 Pro hay estudio de Google. Vamos a hacerle la misma pregunta. Veamos qué ocurre. Observen, piensa, así como lo hace DeepSeek, como lo vamos a ver enseguida. Tiene ese pensamiento profundo. Y digamos que aquí están las respuestas. El nombre y la edad de la persona de menor edad, Bruno Acevedo, lo cual es correcto. Pedro Ortega es el más viejo con 63 años, 25 mujeres, 26 hombres, 16 mujeres mayores de 30 años, 8 mujeres mayores de 30 y con una estatura menor de 1,70, 7 mujeres mayores de 40, 11 hombres mayores de 40 y 4 hombres cuyo nombre empieza con vocal, lo cual es correcto. O sea que con Gemini 2.5 Pro, Oscar, y con DeepSeek, como les voy a mostrar a continuación, podíamos tener, digamos, una mayor tranquilidad en cuanto a los resultados obtenidos. Aquí estoy con DeepSeek, le subí los datos en un archivo Excel y observen que tenemos activado el pensamiento profundo. Lo interesante es que él empieza con errores, así como ocurrió con los análisis de Oscar. De entrada contó 50 registros, no 51, pero cuando hace su análisis profundo empieza a ver inconsistencias. Por ejemplo, Bruno Acevedo lo encuentra como el hombre 26, cuando de entrada él contó 25, y él mismo empieza a cuestionarlo. La tabla muestra 50 filas, lo pone como un interrogante. Interrogante porque vio a Bruno Acevedo en la fila 51, como lo vamos a mostrar más adelante. Él sigue sacando nuevamente el listado y nuevamente encuentra inconsistencias. Ya no son 25 hombres como lo tenía antes, sino 26. Sigue analizando, vuelve y hace el listado y se encuentra con que Bruno Acevedo está en la fila 51, algo que no coincide con las 50 filas que supuestamente contó al inicio. Vuelve y saca el listado y encuentra que en la fila 50 está Inés Fajardo.
Y entonces, ¿dónde está Bruno Acevedo? Ah, en la fila 51. Entonces él dice que todo eso está como confuso. Interesante análisis. Y sigue contando, sigue mirando, observa también la columna de números aleatorios y finalmente concluye que en realidad son 51 filas o 51 registros y no 50 como los que había contado inicialmente. Entonces concluye, en realidad son 51 personas. Entonces es un análisis bastante interesante que hace DeepSeek con el pensamiento profundo, muy similar a lo que ocurrió con Gemini 2.5 Pro que vimos anteriormente. Y ya empieza a contar mejor los registros y a dar una respuesta exacta, como ocurrió con Gemini 2.5 Pro. Entonces, para tranquilidad de Oscar y de ustedes, hay modelos de lenguaje como DeepSeek y Gemini 2.5 Pro que sí nos dan unos resultados confiables. Como lo vimos también en análisis artificial, pues todavía hay unos porcentajes de alucinación, pero queda este ejercicio para testear o para evaluar futuros modelos de lenguaje que en un futuro seguramente vamos a tener. Continuamos con Claudio Renato. Aquí tenemos el archivo o el objeto interactivo hecho con Descartes JS. Le puso, digamos, ese fondo que se observa allí. En cuanto a el ejercicio hecho con la IA, Claudio Renato nos dice que la mayoría de las respuestas fueron correctas, solamente se equivoca en una de ellas, y es en cuántas personas miden 1,71. Pues yo le sugeriría a Claudio Renato que revisara, porque le fue bastante bien con esa inteligencia artificial con un solo error. Seguimos con Edgar Herrera. Este es su ejercicio con Descartes JS. Él va poniendo las edades a medida que hacemos clic en estos botones. Yo sugeriría pues un cambio de color, no se ve bien ese blanco con ese gris claro, pero bueno, cumplió con el ejercicio. Y en cuanto al chatbot, él hizo también 5 preguntas y observa que en la segunda pregunta decepcionó, porque el bot contó 12 personas con menos de 30 años, pero en realidad eran 15. Entonces allí también se encuentra con algunos problemas. Dice que también en la quinta respuesta se confundió o se puso nervioso o no sé qué le pasó, pero se mostró muy inseguro. Ese es el análisis que hace Edgar Herrera. Aquí tenemos el de Elena Álvarez. Aquí están los datos. Hizo un muy buen objeto interactivo. Les recuerdo que Elena es experta en Descartes. Que no es de extrañar pues este ejercicio tan bueno, tan excelente que hizo. Se puede descargar el archivo o se puede imprimir, en fin. Se puede consultar todos los datos como vemos acá, o solamente los femeninos. Aquí nos dicen que son 25, o masculinos que son 26. Ya lo habíamos dicho que Descartes no se equivoca. Aquí podemos ver las edades que están entre 20 y 42, nos dicen que son 16. También podemos filtrar por estatura. En fin, es un excelente objeto interactivo que tiene Elena. Y aquí está el ejercicio hecho con la IA. También se equivocó la inteligencia artificial afirmando que son 50 los registros cuando en realidad son 51. Ella le dice que son 52, pero se reafirma, bueno, le corrige por acá
y que Elena le dice que son 51 y la IA reconoce el error. Luego la trata de confundir diciéndole que son 52, pero allí ya la IA le confirma que son 51. Bueno, es un buen ejercicio que hace Elena. Por ejemplo, le pregunta qué personas mayores de 40 años, cuántas tienen en su nombre los caracteres LU. Y según la respuesta hay 5 personas con LU. Si bien la pregunta no está bien escrita, entiende lo que se le pregunta. Sin embargo, el análisis es incorrecto. Dice que son 5, pero realmente son 2. Como lo vemos acá, son Luis y Lucía. Los demás no tienen LU. Bueno, aquí está todo el ejercicio que hizo Elena. Bastante interesante. Muy bien, Elena. Aquí está el de John Jairo García. Puso aquí una imagen de, no sé si está dando 51. Aparece el promedio de los 51 integrantes. Este es el trabajo hecho en Excel. En Descartes JS, Bruno Acevedo como el menor, Pedro Ortega el mayor, la persona más alta mide 1,89. En el grupo hay 8 personas mayores de 50 años. Bueno, varias preguntas, está bien logrado acá. En cuanto al análisis con la IA, solamente puso los pantallazos, no le veo algún análisis. Igual lo pudo haber impreso con guardar PDF, John, lo pudiste haber utilizado. Y para terminar esta primera parte, tenemos a Jorge Becerra. Aquí está la tarea 5, el análisis o digamos el diseño con Descartes JS, lo tenemos acá. Está bien, tiene su estilo, pero el análisis con la IA no lo hizo con la IA que suministramos. Miremos la conclusión. Dice que en general las IA respondieron con notable celeridad a mis peticiones. Si bien surgieron algunos errores, estos me obligaron a insistir. Tras el señalamiento, las plataformas reconocieron el fallo y corrigieron el resultado inmediato. Aquí no se trata de que corrijan, sino que realmente respondan bien. En unas preguntas tan simples como estas, con 50 registros, que se equivoquen solamente con 50 registros, para mí eso es fatal. No es de decirle que corrija, sino de entender que allí hay un problema grave para el análisis de datos. Dice Jorge que utilizó ChatGPT para investigación profunda, DeepSeek, Gemini y Claude. Y vamos a ver qué pasó con DeepSeek. Bueno, no hay manera de saber. No sabría decir cuál fue la mejor, ya que la experiencia fue más bien complementaria. Salté de una a otra, continuando y mejorando progresivamente el aspecto de los resultados. Bueno, ya Jorge, te invitaría a que hicieras el análisis con las IA que tienen ese pensamiento profundo o razonamiento profundo y observa si se equivocan o no. Pero bueno, digamos que fue bueno el ejercicio. Aquí terminamos con esta primera parte y luego hacemos la revisión de las otras tareas enviadas.